Mi nombre es Leonardo Bedoya y hoy vamos a hablar acerca de la historia de los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera cómoda y eficiente. ¿Cómo empieza a trabajar este? Este empieza a trabajar cuando se enciende el ordenador y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos. Hoy en día, un sistema operativo se puede encontrar normalmente todos los aparatos electrónicos complejos que podemos utilizar, ya que gracias a estos podemos entender la máquina y que ésta cumpla con sus funciones. Este es el caso de los celulares, los reproductores de DVD, autos, radios y muchos más, incluyendo más visiblemente los computadores o PC como los conocemos. También podemos definir los sistemas operativos como una capa compleja entre el hardware y el usuario, conseguirle también como una máquina virtual que nos facilita como usuarios o a los programadores las herramientas e interfaces adecuadas para realizar las tareas informáticas, abstrayéndola de complicados procesos necesarios para llevarlos a cabo. Por ejemplo, un usuario normal simplemente abre los ficheros grabados en un disco sin preocuparse por la disposición de los bits en el medio físico, los tiempos de espera del motor de disco, la posición de un cabezal, el acceso a otros usuarios, entre otros. Algunos expertos están de acuerdo en que un sistema operativo debe constar de, por lo menos, un compilador, un enlazador, un ensamblador, un intérprete de comandos, amplia biblioteca de lenguaje de la plataforma y un núcleo. Ahora vamos a hablar de las características de un sistema operativo. Administración de tareas. Monotarea. Solamente se puede ejecutar un programa aparte de los procesos del propio sistema operativo. Una vez que empieza a funcionar un programa, continuará haciéndolo hasta su finalización. Multitarea. Si es capaz de ejecutar varios programas al mismo tiempo. Este tipo de sistema operativo solamente asigna los recursos disponibles, ¿sí?, de forma alternativa a los que los programas solicitan, de manera que el usuario percibe que todos funcionan a la vez. Administración de usuarios. Monousuario. Solo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo. Multiusuario. Permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, accediendo a la vez los recursos del ordenador. Normalmente estos sistemas operativos utilizan métodos de protección de datos, de manera que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. Manejo de recursos. Estos pueden ser centralizados o distribuidos. Centralizado permite utilizar los recursos de un solo ordenador y el distribuido sí permite utilizar los recursos, como son memoria, CPU, disco, periféricos, de más de un ordenador al mismo tiempo. A finales de los años 40, con lo que se podría considerar la aparición de la primera generación de ordenadores del mundo, se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores. Estos permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. La informática tal y como la conocemos hoy en día surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por allá en la década de los años 40. En esos años no existía siquiera el concepto de sistema operativo y los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando en lenguaje máquina. Esto es en binario, programando con ceros y unos. En los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre las personas y las computadoras, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal.
El concepto de sistema operativo surge en esta misma década, los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Para la década de 1960 se produjeron bastantes cambios, los cuales fueron muy notorios en el campo de la informática, apareciendo un circuito integrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de los ordenadores. Y para esto se utilizaban técnicas bastante diversas. Entre estas técnicas tenemos la multiprogramación, que consiste en un sistema multiprogramado. La memoria principal alberga a más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de un programa cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de entrada y salida y en lugar de esperar a que esta operación termine, se pasa a ejecutar otro programa. Tiempo compartido. En este punto tenemos un sistema que hace buen uso de la electrónica disponible. ¿Sí? Hay falta de interactividad y para conseguirla debe convertirse en un sistema multiusuario, en el cual existen varios usuarios con un terminal en línea, utilizando de modo de operación de tiempo compartido. Tiempo real. Estos sistemas se usan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos, en su mayoría externos al ordenador. Si el sistema no respeta las restricciones de tiempo en las que las operaciones deben entregar su resultado, se dice que ha fallado. Multiprocesador. Diseño que no se encuentra en ordenadores monoprocesadores. Estos problemas derivan del hecho de que dos programas pueden ejecutarse simultáneamente y potencialmente pueden interferirse entre sí, concretamente en lo que se refiere a las lecturas y escrituras de memoria. En esta década, cuando aparece Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. Unix no es el primer sistema operativo de la historia, pero sí el que más influencia ha tenido en todo lo que ha venido después. Hasta 7 versiones o actualizaciones tuvo Unix en su vida útil, por allá entre el 69 y el 80, y llegó a las universidades, grandes empresas y organismos gubernamentales de Estados Unidos a través de licencias que vendía AT&T. En los años 70 se produce un boom en cuestión de ordenadores personales, acercando esto al público general de manera impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo, creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre los lenguajes de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así las primeras interfaces de usuario. En los 80 nacieron sistemas como Mac OS, MS-DOS y Windows. MS-DOS era preinstalado en la mayoría de los computadores en la década de 1990 y era el software básico de interacción humana con el computador. Para ello requería que el usuario introdujera algunos comandos manualmente, empleando el teclado, eligiéndolos de una lista posible de instrucciones llamadas comandos que debía conocer. Existían dos series de comandos en el MS-DOS, internos y externos. Los primeros, llamados también residentes, se cargaban automáticamente al inicio del sistema operativo del computador, a partir de un archivo almacenado de nombre command.com.
Por eso era posible activarlos sin tener el DOS entero en la unidad desde la cual se ejecutan. Los comandos externos, en cambio, se almacenaban en archivos puntuales de tipo transitorio, pero que debían tenerse a mano para poder invocar los comandos específicos deseados. A mediados de los años 80 se crea este sistema operativo, Microsoft Windows, pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo. Solo era una interfaz gráfica del MS-DOS. Hoy en día es el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores como Windows NT. Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos por Microsoft basado en MS-DOS. Windows nunca fue realmente un sistema operativo con verdadero entorno gráfico hasta Windows 95. Hasta la versión 3.11, Windows fue un entorno de escritorio para MS-DOS. Windows 95 es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario híbrido de entre 16 y 32 bits. Fue lanzado al mercado el 24 de agosto del 95 por la empresa de software Microsoft, con notable éxito en ventas. Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o por el nombre clave Chicago. Esta serie de Windows terminó con Windows Me. En los 90 aparece Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU Linux. En la década de los 2000, OS X, antes llamado Mac OS X, es un sistema operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por Apple Inc. La primera versión del sistema fue Mac OS X Server en 1999 y en cuanto al escritorio fue Mac OS X V10 publicada en el 2001. La variante para estos servidores es arquitectónicamente idéntica a su contraparte para escritorio, además de incluir varias herramientas para administrar grupos de trabajo y proveer acceso a los servicios de red. La actualidad de los sistemas operativos mayoritariamente la acaparan estos tres grandes. ¿Sí? Estamos ante la evolución de los microprocesadores, pasando de 32 a 64 bits, aumentando el rendimiento y la capacidad. Ya existen varios sistemas operativos desarrollados especialmente para máquinas de 64 bits, distribuciones como las de Linux y la versión de Windows XP. La aplicación principal del doble núcleo es la división de tareas y por tanto esto generará mayor rapidez a la hora de realizarlas.